Hola, nuevos y viejos amigos de nuestro canal de YouTube. Hoy me ha tocado probar el Peugeot 208 2020. Y a mí me ha tocado probar el Opel Corsa 2020, también conocido como Opel Corsa de sexta generación u Opel Corsa F. Dos coches que comparten plataforma y muchos elementos, entre otros los motores. Mario, si quieres empiezas tú con el 208. Tiene sentido que empecemos hablando del Peugeot 208 porque esta plataforma, denominada CMP, es un desarrollo de PSA, grupo al que Opel llegó durante la fase de desarrollo precisamente del 208 y del Corsa. Pero no de ese Corsa, sino de otro que ha visto la luz en otros mercados bajo otras denominaciones, como por ejemplo Buick Excel. La plataforma CMP de estos dos coches tiene la particularidad de estar preparada para recibir tanto motores térmicos como eléctricos, así como la batería de gran capacidad que estos últimos necesitan. De hecho, ya están sus versiones correspondientes eléctricas a la venta. Pero hoy nos centraremos en probar dos versiones con motor de gasolina. Es el mismo motor, lo que pasa es que vamos a probar versiones con diferente nivel de potencia. En el caso del Opel Corsa tiene 101 caballos y en el caso de nuestro 208, 131. Este 208 mide 4,06 metros de longitud. La oferta de motores que Peugeot ofrece a fecha de grabación de este vídeo es de tres versiones de gasolina con 75, 102 y 131 caballos, una versión diésel de 102 caballos y una versión eléctrica de 136 caballos. En función de cada versión, la caja de cambios puede ser manual de 5 o 6 velocidades o automática de 8, a excepción, evidentemente, del eléctrico. Hay 5 niveles de equipamiento: Like, Active, Allure, GT Line y GT. El Corsa es prácticamente un calco del 208 en cuanto a dimensiones. Si nos ponemos quisquillosos hay diferencias. Sí, el Corsa es 5 milímetros más largo, es 2 centímetros más ancho y es 5 milímetros más alto. En cuanto a la gama de motores, es idéntica. Hay 3 de gasolina de 75, 101 y 131 caballos y uno diésel de 102 caballos. Curiosamente el diésel es de 4 cilindros, todos los de gasolina son de 3. Y es cierto, también hay una versión eléctrica de 136 caballos, el mismo sistema de impulsión del Peugeot E208. Cajas de cambios. Hay una manual de 5 velocidades, una manual de 6 velocidades, una automática de 8 velocidades y el eléctrico lleva una caja única, de una única relación. Niveles de equipamiento, a fecha de este vídeo hay 3, Edition, Elegance y GS Line. Este que tenemos aquí es un Elegance. En cuanto a precios, el Corsa está por debajo del 208, es un coche más barato. También es verdad que tiene un equipamiento de serie menos abundante y que su presentación interior está menos elaborada. Con todo, hay dos elementos que el Corsa puede llevar y que no están disponibles para el 208. Uno son los faros de LED matriciales y otro es el volante con calefacción. Y bien, una vez dicho esto, vamos a ver los interiores de cada uno y vamos a empezar por el maletero. Vamos a ello. Maletero del 208 y maletero del Opel Corsa. Exactamente lo mismo. De hecho, se puede hacer el juego de intercambiar suelos y bandejas y ponerlo uno en el otro y encajan perfectamente. De hecho, son tan iguales, son idénticos, que por favor, Mario, ven, vamos a medir la anchura de la boca de carga para que veáis que es la misma. A esta altura son 90 centímetros y en el 208 también 90 centímetros. Vale, muchas gracias, Mario. En cuanto a volumen, en cuanto a litros, son 309 litros en ambos casos. El kit de reparación de pinchazos es de serie en todos los Corsa y es de serie en todos los 208, excepto en los 208 con nivel de equipamiento GT Line, porque entonces lo que llevamos bajo el piso es una rueda de repuesto de emergencia, es decir, una rueda de repuesto más estrecha que la del resto. Quedémonos con el dato de 309 litros. ¿Cómo queda eso en relación a sus alternativas? Pues bien, está en un término medio. Hay varias de ellas que tienen más capacidad. Por ejemplo, el Renault Clio tiene 340 litros en sus versiones de gasolina. Las versiones diésel tienen un poco menos por el depósito de AdBlue. Un Skoda Fabia tiene 330 litros. Y si ya vemos el Seat Ibiza o el Volkswagen Polo, ambos se van por encima de los 350 litros. Es decir, si el maletero es algo importante para nosotros, es mejor que optemos por alguna de esas opciones. También hay alternativas con menos maletero y para eso se desplegará ahora en la pantalla una lista para que veáis cómo queda con respecto a otros modelos.
Un apunte curioso. En el Opel Corsa, las argollas del maletero están ancladas a la carrocería, siendo este un punto de enganche mucho más robusto y seguro que las argollas de plástico que tiene el 208 unidas al piso extraíble del maletero, que son más endebles, menos útiles y menos seguras. Para ampliar el espacio de carga, en ambos modelos podemos abatir los respaldos de los asientos traseros, que siempre vienen divididos en dos partes, 40-60, esto es una cosa que viene de serie, y para abatirlos es muy sencillo. Quitamos un momento la bandeja para que no moleste y aquí tenemos un mando en la parte superior del respaldo al que podemos llegar desde la propia boca del maletero o bien pues abriendo la puerta trasera. Y como veis, el piso, y esto ocurre en ambos, tanto en el 208 como en el Corsa, el piso no queda enrasado con los respaldos traseros y no se puede hacer que enrase porque el piso no se puede regular en diferentes alturas. El acceso a la fila trasera no es particularmente bueno, realmente es mejorable. El ángulo de apertura de la puerta no es muy grande y luego, más que el problema de darse con la cabeza en el marco superior, está esta parte de la carrocería a la altura del culo que te molesta al entrar y es un poco, bueno, no es el coche más cómodo para acceder en esta fila trasera. De hecho, Opel reconoce que es más incómodo acceder a la fila trasera en este Opel Corsa que en la anterior generación porque, según ellos, han dicho que han buscado un diseño más deportivo y eso ha comprometido el acceso porque quieren que con ese diseño deportivo la gente que echa de menos la versión de 3 puertas pues se sienta un poco más reconfortada, porque en el Corsa de esta generación no hay versión de 3 puertas y en el 208 de esta generación tampoco hay versión de 3 puertas. Estas fotos, aunque no tienen una resolución elevada, muestran muy bien cómo ha disminuido el hueco de acceso a la segunda fila con respecto al anterior Corsa. En todas las mediciones que tomamos hay menos espacio para entrar y eso se nota. Bueno, espacio. Tengo el asiento del conductor en mi posición de conducción, yo mido 1,85 m y como veis, pues sí, las piernas me caben, pero estoy rozando con el asiento. No voy mal, yo esta situación la puedo soportar, pero definitivamente este no es un coche especialmente espacioso en cuanto a longitud. En cuanto a distancia hasta el techo, si me estiro, toco con la cabeza en el techo, no con el pelo, que sé que lo tengo largo, sino con el cráneo, si me estiro. Pero también es cierto que habitualmente yo no voy así de erguido. Aquí detrás voy un poco más relajado. Y si me pongo un poco más relajado, pues bueno, pues entro. Dos apuntes en cuanto a la altura. La primera, que mi cabeza no apoya en el reposacabezas, sino en esta forma que hace el techo hacia su parte final. Con lo cual, al final, el reposacabezas, más que un elemento de seguridad y de confort, es un elemento que a mí particularmente en este caso me está molestando porque me toca en la parte superior de la espalda, en la zona de los hombros. Y otra cosilla, que bueno, esto en función de lo quisquilloso que sea cada uno, pues que el techo cae quizás demasiado pronto y vas tocando con la sien. Bueno, esto se le puede ver el lado positivo y es que si la conversación dentro del vehículo es aburrida, pues siempre te puedes apoyar aquí y echar una cabezadita, que se está bastante bien. En cuanto a anchura, bueno, es normal que en esta categoría los coches estén más diseñados para 2 personas. Aquí es difícil esperar que 3 personas vayan confortables. Le voy a pedir a Mario que entre un momento para comprobar cómo van 2 adultos aquí detrás. Y bueno, pues eso, 2 adultos vamos bien, o sea, no nos chocamos de hombros y tenemos espacio de sobra suficiente. Ahora vamos a verlo con 3 adultos y para ello es necesario que entre Fernando. Ahora, Mario, entra. Quita el pie. A ver. Quita el pie. Y 3 adultos, pues se cabe. En peores hemos ido, yo creo. Hemos viajado, pero definitivamente no vamos cómodo ninguno de nosotros, yo creo. Como las abuelas. Cuando viene la policía. Bien, vamos con el 208. El acceso, como en el Corsa, pues es mejorable. Pero bueno, y el espacio es idéntico al del Corsa, por eso aquí en este 208 no voy a hablar del espacio, que como he dicho antes, pues es, bueno, no es especialmente amplio, pero bueno, se puede viajar más o menos bien. Os voy a hablar de pequeñas diferencias que hemos encontrado. Este 208 lleva el nivel de equipamiento GT Line. Con ese nivel de equipamiento se incluye de serie unos asientos deportivos, que son unos asientos con unas formas que sujetan mejor el cuerpo en las curvas. Y además, en este caso, lleva una pieza de plástico en la parte posterior del respaldo. El Corsa también puede tener asientos deportivos en el nivel de equipamiento GS Line, pero nunca va con esta pieza de plástico en el respaldo. Y los demás 208, los que no son GT Line, tampoco llevan esta pieza de plástico.
Esta pieza de plástico puede estar bien para que si va un niño detrás pues va dando patadas, pues no le molesta al conductor o al que va de acompañante. Y bueno, si la persona que va detrás es un poco alta, pues a lo mejor no le gusta tener esta pieza de plástico, porque siempre es mejor que las rodillas toquen en algo blandito que en algo más rígido. Otro detalle que hemos visto en este 208. Tenemos aquí arriba asidero en el techo, en el Corsa no, pero es cierto que puede tenerlos. Lo que no puede tener el Corsa es un plafón de luces de iluminación para las plazas traseras, que además iluminan bastante bien aquí en el 208. El 208 lo puede tener solo en equipamiento GT Line y 208 eléctrico. Y como digo, en el Corsa eso no está disponible. Lo que es común a Corsa y a 208 es la ausencia de un reposabrazos central, la ausencia de salidas de aire en la consola central, pero bueno, eso es algo común a la inmensa mayoría de las alternativas de este segmento. Y es común también a ambos la posibilidad de pedir dos USBs para las plazas posteriores. Vamos con las plazas delanteras, que es donde se dan los cambios más evidentes entre el 208 y el Corsa. Empezamos con el Corsa, que es el que tiene el diseño más convencional, digámoslo así, sin ningún tipo de estridencia que llame la atención, todo muy normalito. Instrumentación, hay dos estilos, una de agujas, que es la que tenemos en esta unidad, y otra que consiste en una pantalla de 7 pulgadas. Nos gusta más la instrumentación de agujas, la clásica, porque da la misma cantidad de información que la pantalla, pero la presenta de una manera más fácilmente legible y más fácil de interpretar. Además, estéticamente, por lo menos en este caso, creemos que la instrumentación de aguja es más bonita que la pantalla. Un par de curiosidades negativas en este caso de la instrumentación de agujas del Corsa. La primera, que el cuentarevoluciones es el mismo en las versiones diésel y de gasolina. Por eso hay dos zonas rojas. Una muy evidente entre 6.500 y 8.000 revoluciones por minuto, esa es para las versiones de gasolina, y otra que es mucho más discreta y está indicada con una rayita roja en el número 5. Esa es para las versiones con motor diésel. El otro detalle es que no hay un indicador que diga en qué lado de la carrocería está la boca del depósito de carburante. Si te dejas guiar por la posición de la manguera en el icono del surtidor, fallarás porque está en el lado izquierdo. Que esté en el lado izquierdo es normal en los coches japoneses y raro en los europeos. Hay 4 sistemas multimedia, uno con pantalla táctil monocroma de 5 pulgadas, 2 con una pantalla a color de 7 pulgadas, entre estos dos la diferencia principal es que uno tiene navegador y el otro no, y finalmente el sistema más avanzado con pantalla de 10 pulgadas y navegador. Todos tienen Bluetooth, sin excepción, mientras que la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay está incluido también en todos, menos en el sistema básico. Ahora nos vamos a centrar en la pantalla de 7 pulgadas con navegador, que es la que tiene esta unidad del Corsa, y después en el 208 veremos la más avanzada, la de 10 pulgadas. Este sistema multimedia da un resultado correcto, es un sistema multimedia satisfactorio, en tanto que la pantalla responde bien al tacto, los gráficos se mueven con buena fluidez. La representación gráfica no es la más avanzada del mundo del automóvil, sobre todo ahora que estamos en el año 2020. No es la mejor, pero bueno, no está mal, y además los menús están bien organizados y es fácil de entender y de comprender cómo movernos por las diferentes posibilidades. Incluye de serie, tanto esta de 7 como la de 10, un sistema de navegación. Es un sistema de navegación que también se siente algo desfasado por la forma de introducir las direcciones, por los gráficos mismos del sistema de navegación, de la cartografía. Afortunadamente, tanto este sistema como el de 10 pulgadas incluye de serie la compatibilidad con los protocolos Android Auto y Apple CarPlay, con lo cual siempre tenemos el recurso de utilizar el navegador del móvil que generalmente no, siempre funciona casi mejor que el del coche. Bien, cosas que me gusta de este sistema multimedia es que una cosa muy sencilla, es que para manejar el volumen tienes una ruletilla y para quitarlo tienes un botón, eso está muy bien. Y otra cosa que me gusta mucho del Corsa y que no tiene el 208, que luego lo enseñaré, es que el equipo de climatización tiene mandos independientes, con lo cual para realizar todas las funciones del equipo de climatización no hace falta acudir a la pantalla. Bueno, esto no es cierto, casi todas, porque aquí parece que el grupo PSA ha querido dejar su impronta. Y entonces, para decidir por dónde queremos que salga el flujo de aire, sí que hay que acudir a la pantalla central. Luego hay una cosilla curiosa de este equipo de climatización, y es que engaña, porque tenemos dos ruletas para
para regular la temperatura y da la sensación de que estamos ante un sistema bizona, pero en realidad no es así. Las dos ruletas hacen la misma función, que es regular la temperatura, la única temperatura que podemos cambiar dentro del coche. Es un sistema monozona. Bien, debajo del sistema de climatización tenemos un hueco en el que, si pedimos la opción, podemos cargar inalámbricamente un teléfono móvil, siempre que este sea compatible con carga inalámbrica. Luego tenemos una fila de botones para desactivar o activar funciones, como en este caso el Start-Stop, el sistema de mantenimiento en el carril y los sensores de ayuda al aparcamiento. Palanca de cambios manual, en este caso 6 velocidades. Detrás tenemos el freno de estacionamiento eléctrico. Eso es una opción en el Corsa. En el 208 viene de serie los niveles de equipamiento más altos. En el Corsa es siempre una opción. De serie viene un freno de estacionamiento de palanca tradicional. Y luego diversos huecos para dejar llaves, carteras y diversos objetos. Reposabrazos central, no es regulable en altura, pero sí en extensión. Y bajo él tenemos un espacio que no es muy largo ni ancho, pero tiene bastante profundidad. Volante. El volante del Corsa tiene una forma normal, redonda, excepto en la parte inferior, que es un poco achatado. Y luego tenemos mandos en él. En lo de la izquierda, para el programador de velocidad. En este caso tenemos un programador de velocidad normal, en el que solo mantiene la velocidad, no la distancia, aunque podemos tener un programador de velocidad activo. Y en uno de estos botones, en caso de pedir la opción, tenemos el botón que activa la calefacción del volante, que, como hemos dicho al principio, es una opción que solo está disponible para el Corsa, no para el 208. Y en la parte de la derecha, en el radio derecho del volante, tenemos los mandos para controlar el equipo de audio y también para el sistema de órdenes vocales. Bien, interior del 208. La diferencia yo creo que salta a la vista. Estamos ante un coche con un diseño, no sé si decir más moderno, porque al fin y al cabo ambos modelos son coetáneos, pero definitivamente más elaborado. Y además el uso de materiales y detalles como estos pespuntes pues dan una impresión de calidad superior a la del Corsa. Da la impresión de que estamos en un coche más caro, como efectivamente lo es. Bien, instrumentación. Como en el Corsa hay dos estilos de instrumentación, la de agujas y la digital. La de agujas, además, con la tradición que últimamente tiene Peugeot de colocar el cuentarevoluciones que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Y la digital, en este caso, tiene la peculiaridad de que muestra la información en dos planos superpuestos y da la impresión de tridimensionalidad, de profundidad. Por eso lo llama Peugeot iCockpit 3D. Esta instrumentación, como lleva haciendo Peugeot varios años, se ve por encima del volante, no se ve a través del aro del volante, y eso compromete la posición de conducción. No es tan fácil encontrar una postura cómoda de conducción aquí en el Peugeot como en el Opel, porque por lo menos en mi caso y también en el de la mayoría de los compañeros de la redacción, o bien colocas el volante muy abajo para poder ver bien la instrumentación y no vas cómodo, o bien colocas el volante un poco más arriba, que además no puedes subirlo mucho porque está como capado para que no puedas subirlo mucho, y entonces pues vas cómodo de conducción pero no vas viendo toda la instrumentación. Entonces, en el Corsa, como digo, es mucho más sencillo. Entras, te regulas el asiento del volante y enseguida te encuentras bien. Bueno, sistema multimedia. Aquí tenemos el sistema multimedia con la pantalla de 10 pulgadas. Como el del Corsa, es un sistema multimedia de funcionamiento satisfactorio, que reacciona bien a las pulsaciones del tacto, que a la rapidez de cambio de pantalla está bien. Los gráficos, como antes, no son lo más avanzado, pero bueno, está bien, es normal. Lo que no me gusta de este sistema multimedia es que el manejo quizás sea un poco más engorroso, en tanto que, mientras que en el Corsa los botones de acceso directo están alrededor de la pantalla, aquí los tienes por debajo de las salidas de aire. Entonces tienes que estar siempre haciendo este juego de manos, este juego de cambiar de posición para navegar por los diferentes menús de la pantalla. Como el del Corsa, también tiene un sistema de navegación integrado, pero recomendamos utilizar el de Apple CarPlay o el de Android Auto porque es mejor para hacer los cálculos de rutas y porque las indicaciones también son más precisas. Bien, debajo de la pantalla tenemos las salidas de aire, en el Corsa las teníamos por encima, y debajo tenemos una fila de botones. Hay una fila que son botones táctiles, que son los que dan acceso directo a las diferentes funciones del sistema multimedia, y luego tenemos una fila de botones que son para activar determinadas funciones del sistema de climatización, así como las más importantes, como el desempañamiento rápido del parabrisas o la luneta trasera térmica.
pero no podemos manejar la temperatura, por ejemplo. Para eso tenemos que ir a la pantalla central. Y aquí Peugeot nos vuelve a engañar. Opel lo hace dando la sensación de que tenemos un climatizador bizona cuando es monozona, y Peugeot nos engaña de otra manera, porque en la pantalla central vemos dos temperaturas, la que correspondería al conductor y la que correspondería al acompañante, pero en realidad es la misma información duplicada. Tú como acompañante pulsas en tu temperatura pensando que puedes cambiar la temperatura de tu zona y no, cambia la temperatura de todo el vehículo. Entonces es lo mismo que ocurre en el Corsa, es un climatizador monozona, aunque visualmente parezca bizona. Bien, debajo de esta fila de botones tenemos un hueco, que aparte es un hueco útil porque cabe perfectamente un teléfono móvil, y también tenemos aquí la superficie de carga inalámbrica. Es un hueco curioso porque su tapa nos permite colocar aquí el móvil y que esté bien sujeto, y poder utilizar el móvil, pues si no queremos utilizar el GPS del coche, pues utilizar el GPS del móvil, y así podemos tener en la pantalla otro tipo de información. La verdad es que esto está muy bien pensado. Tenemos aquí a ambos lados entradas USB, esta convencional y esta de tipo C. Bien, debajo de este hueco tenemos otro hueco con su toma de 12 voltios, palanca selectora del cambio. Como estamos ante una unidad con cambio automático, esta es la que le corresponde. El Corsa, en caso que fuera automático, también llevaría esta palanca. Y aquí tenemos el freno de estacionamiento eléctrico, que es de serie en el nivel de equipamiento GT Line. Es una opción para el resto de 208 que vienen de serie con el freno de estacionamiento de mano. Dos huecos posavasos, un selector de modos de conducción, nos permite elegir entre tres modos de conducción: normal, eco y sport. En sport la respuesta del motor al acelerador es un poco más rápida, y también se genera un ruido por los altavoces para darnos la impresión de que estamos conduciendo un coche con un motor más potente. Este selector de modos de conducción también está disponible para el Corsa. Reposabrazos central, como en el Corsa, regulable en extensión, no así en altura. Y debajo tenemos un hueco que es de dimensiones bastante más generosas que las del Corsa. Es muy profundo, pero además es más largo. La anchura debe ser parecida, pero es más largo y es muy profundo también. Este puesto de conducción tan característico de Peugeot en los últimos años, que se caracteriza, ya lo hemos dicho, porque la instrumentación se consulta por encima del volante. La otra característica es que el volante tiene un diámetro inferior a lo normal. Hemos medido el del Opel, tiene 37 centímetros de aquí a aquí, el del Peugeot tiene 35 centímetros. Además, el volante del Peugeot no es redondo, sino que está achatado por arriba y por debajo. Esto es así para que sea más fácil ver la instrumentación. Botones que tenemos en el volante, tanto los que hay a la izquierda como los que hay a la derecha, sirven para manejar funciones del sistema multimedia, y uno de ellos sirve para cambiar entre las distintas representaciones gráficas de la instrumentación. Los mandos para el programador de velocidad están detrás del volante, están ocultos, no se ven. Yo prefiero que estén a la vista, pero también es cierto que, bueno, con el paso de los kilómetros, si este coche es tuyo, al final te lo vas a aprender y lo vas a saber manejar sin ver. Pero bueno, yo personalmente creo que es mejor tenerlos a la vista. Y como este coche es un vehículo con cambio automático, tenemos detrás del volante unas levas para realizar la función manual del cambio automático, que bueno, tiene sus limitaciones. El Corsa, en caso de tener cambio automático, también puede llevar estas levas detrás del volante. Este 208, que es del primero que os voy a hablar porque es el que me toca probar a mí y con el que más kilómetros he realizado, debo deciros que respecto a la anterior generación de 208 ha ganado en sensación de calidad de rodadura y sobre todo en que transmite una impresión de coche más grande y más enfocado a un uso por carretera que el anterior 208, pero también que el Corsa. El Corsa, en comparación, parece un coche más orientado a la ciudad. Luego os explicaré por qué. En esa mejora general de la impresión de calidad que tiene este nuevo 208, ha perdido parte de esa gracia que tenía el antiguo modelo, y era que era un coche que destacaba por ser muy ágil en curva, por ser un coche que ya con un motor de 100 y pocos caballos, que fue la última versión que yo probé, daba la sensación de que pedía guerra, de que era un coche que invitaba a conducirlo deprisa, a tomar curvas a ritmo ligero, porque las enlazaba con mucha agilidad. Este coche es prácticamente igual de ágil,
pero ya no se siente tan ligero, ya no transmite esa impresión de coche hecho para alguien que disfruta conduciéndolo. Debo decir que va muy bien en cuanto a estabilidad, la suspensión trabaja bien en general, si entramos en temas particulares, pues quizá lo que peor lleva son los botes bruscos, pues por ejemplo los resaltos y los badenes, pero para todo lo demás es un uso que generalmente es muy satisfactorio. Esta versión lleva el motor PureTech de gasolina de 3 cilindros con 131 caballos y la transmisión automática de 8 marchas EAT8 con convertidor de par. Es un motor que mueve muy bien al coche en tanto en cuanto da unas prestaciones más que suficientes. Aquí aparecerá ahora una tabla comparativa con otros modelos que hemos probado. Tardó en hacer el 80-120 unos 6,5 segundos, que es un tiempo habitual en la media de lo que necesita un coche de este tamaño y peso con esta potencia. Y con lo que no ha cumplido respecto a lo que esperábamos es con el consumo, puesto que en todas las circunstancias ha sido superior, y no en una diferencia pequeña, con el consumo del Corsa, que comparte motor pero que tiene menos potencia. Al menos si hacemos solo caso a las cifras homologadas, que son casi idénticas y que en la realidad ha resultado que son mayores. Lo que se puede esperar de este motor de 131 caballos es una respuesta homogénea siempre que se mueva por encima del ralentí, por encima de unas 1500, incluso cerca de las 2000 revoluciones, porque como le ocurre a la mayoría de motores de 3 cilindros, a bajo régimen tiene poca fuerza, cosa que enmascara muy bien el cambio automático respecto al cambio manual que tiene el Corsa. No sé qué tal ocurrirá en una versión con 130 caballos porque no la hay con cambio manual. El automático es el único disponible, pero el de 100 caballos, por ejemplo, sí lo hay con cambio tanto automático como manual. Y lo cierto es que este cambio permite estar, nunca mejor dicho, menos atento al cambio que en un coche con cambio manual y un motor con tan poca cilindrada y sobre todo con tan poca fuerza a bajo régimen. Lo que no puede esperar quien compre este coche es un motor de tacto tan deportivo al menos como el aspecto del coche, y menos con el acabado GT Line. Quizá al público que busque tener ciertas emociones al volante las tendrá en cuanto al rendimiento del chasis, al ajuste del coche, al tacto de la dirección, al aplomo del coche, pero no tanto por el motor. Principalmente porque no tiene un sonido especialmente bonito ni deportivo, y sobre todo porque no sube de revoluciones como un motor deportivo. Os voy a demostrar cómo suena el motor con y sin el modo deportivo activado, es decir, ahora está en modo normal y si se le pisa no suena especialmente allá y cambia a 5000, un poco por encima de 5500 revoluciones. Si ahora activo el modo Sport y le piso, se oye por los altavoces, suena un poco más, pero no sube más de revoluciones, un poco por encima de 5500 y ya está, nada más. En cuanto a aislamiento y sensación general de calidad y por la forma en la que trata a los pasajeros, este coche parece estar mejor fabricado que el Corsa. Parece que contase con más cantidad de material fonoabsorbente, más cantidad de aislamiento acústico, también de las vibraciones. Todos los ruidos procedentes de diferentes fuentes están mejor contenidas. El coche transmite una sensación al conducirlo, sobre todo por carretera, por zonas de curvas, de ser un bloque, de tener más empaque que el Corsa. Está en ese sentido entre los mejores. Por ejemplo, un Ford Fiesta es un coche más ágil, que también transmite sensación de coche bien hecho, pero el Peugeot está quizá entre los mejorcitos. Vistos por debajo parecen prácticamente el mismo coche, más allá de las diferencias que hay por la diferente caja de cambios que lleva cada uno. Ambos tienen una suspensión delantera de tipo McPherson y detrás un eje de torsión. El peso de esta unidad de Peugeot 208 con el depósito lleno y sin conductor es 1.185 kilogramos, mientras que el Opel Corsa, en las mismas condiciones, pesa 1.120 kilogramos, es decir, 65 kilogramos menos. Los dos tienen un reparto de pesos del 63% delante y 37% detrás. Este Opel Corsa, en comparación con el Peugeot 208, parece un coche más enfocado a un uso urbano. Tiene una mayor laxitud de reacciones, es menos preciso, también está peor aislado
y las vibraciones y el ruido se cuelan más en el habitáculo. El tacto del cambio, no sé decir si es típicamente Peugeot o típicamente Opel, ninguno de los dos brilla por ser maravilloso. Es un cambio corriente, de recorridos más bien largos, no especialmente preciso, pero que cumple con lo que se necesita en un coche de este estilo. Quien quiera algo mejor se tendría que comprar quizá un Honda Jazz, que es posiblemente la referencia en ese sentido, con su típico tacto japonés, de recorridos cortos, precisos y metálicos. Como ya he dicho, con el 208 la transmisión de 8 relaciones automáticas quizá enmascara mejor la respuesta de un motor de 3 cilindros a bajo régimen para aquellos conductores que no están muy vivos con el cambio. El motor de 100 caballos tiene un funcionamiento muy similar al de 130. Evidentemente las prestaciones son peores, sobre todo en adelantamiento. En la aceleración de 40-80 km por hora casi ha sido igual de rápido que el 208 acelerando, pero en el 80-120 ha perdido pues prácticamente un segundo. Eso quiere decir que la potencia sale a relucir sobre todo a alta velocidad, y es algo que hemos comprobado conduciendo los dos coches a la vez en alguna recta en la que hemos hecho la prueba y en la que el 208 se aleja conforme la velocidad aumenta, va sacando metros, pero a baja velocidad van casi igual. De hecho, si no se está muy vivo a la hora de pisar el acelerador y de hacer kickdown con el 208, este sale antes. Más allá de la respuesta del motor y de los cambios en ajuste que hacen que la suspensión de este Corsa sea más suave, que el coche incline más en las curvas y que no estoy completamente seguro de si ocurrirá también en un GS Line, lo cierto es que el Corsa es un coche muy agradable de llevar y que se hace manejable. La visibilidad es prácticamente la misma en los dos coches, tienen una superficie acristalada similar, muy buena hacia adelante, normal hacia los lados y hacia atrás más que correcta. Quizá el único defecto hacia la parte frontal es algo que comparten con casi todos los coches de la actualidad, y es que los pilares delanteros son gruesos y restan campo de visión justo en una zona crítica. Esta superficie tan grande deja completamente sin visibilidad justo la zona en la que muchas veces hay un peatón esperando para cruzar. Una cosa que sí permite el cambio manual respecto al automático es llevar al motor hasta el límite de revoluciones y, bueno, pues estirarlo un poco más hasta casi las 6100. No es que sea, como he dicho, un motor de tacto muy deportivo, pero da algo más de juego y lo cierto es que llega hasta ahí sin desfallecer arriba. El ajuste de esta dirección es claramente más suave que el del Peugeot. No sé cuánta relación tiene que aquel sea un GT Line, creo que poca, sino más bien en que al Opel Corsa le han querido dar más asistencia y algún cambio más debe haber, porque lo cierto es que me siento más desconectado del asfalto. Esta dirección es más artificial, menos apropiada para alguien que disfrute de la conducción y al que le guste sentirse un poco conectado con la carretera y con lo que ocurre entre esta y las ruedas, entre el asfalto y las ruedas. En términos generales, creemos que el Peugeot 208 es mejor que el Opel Corsa, con independencia del motor y de la caja de cambios. Cuando decimos que es mejor, nos referimos a que este Peugeot tiene un habitáculo de la misma amplitud del Corsa, pero con una presentación más moderna y revestido con mejores materiales. El tacto de conducción del Peugeot también nos parece superior, más preciso y refinado. Además, es un poco más silencioso y en curva va mejor. ¿Es el Opel Corsa un mal coche? En absoluto. Es un modelo totalmente recomendable. Si su estética y precio están dentro de los gustos de quien lo valora como compra, es una buena alternativa. Es más, en ocasiones nos ha resultado más placentero viajar en él porque, al contrario del Peugeot, el Opel no exige adaptarse a sus peculiaridades simplemente porque no las tiene. Este Corsa es un coche sencillo que hace bien su labor de transportar a las personas con comodidad y seguridad.